Estas son las buenas preguntas que se hacen nuestros oyentes y espectadores también del canal de streaming de YouTube de Capital Radio. ¿Dónde están ahora las mejores opciones buscando valor en la renta fija para personas conservadoras? ¿Dónde están las opciones sobre las que habría que ser selectivos en la renta variable? Bueno, pues aquí está con nosotros y representa a una de las gestoras de fondos de inversión más importantes de Europa, de los países nórdicos, de Nordea Asset Management, su director, Javier de Moragas. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenido, además en un buen día de mercados. Efectivamente. Que todo ayuda, ¿verdad? Efectivamente, todo ayuda. Ayer cerramos bien, Asia parece, pues que está levantando cabeza, China, los datos de PIB están mejorando, son constructivos, así que vamos a ver cómo acabamos la semana, que ya sabes que esto lo importante es cómo se acaba y no cómo se empieza. Sí, señor, hagamos ejercicio de empatía. Hay personas, inversores conservadores, personas conservadoras. ¿Qué estrategia en renta fija puede ser la más interesante para este mercado? Mira, dentro de renta fija yo creo que hay una oportunidad tremendamente atractiva que es el activo de European Cover Bonds. ¿Por qué creemos que es atractiva? Pues básicamente por dos razones. Una de ellas por la seguridad que representa el activo. Al final es un activo, pues que está colateralizado y goza pues de una seguridad, yo te diría, dentro del espectro de renta fija, pues lo más alto que hay. Y por el otro, porque el entorno de mercado, la situación de mercado es ciertamente atractivo para este activo, para el activo de los European Cover Bonds. ¿Por qué? Porque lo podríamos llamar, exceso o lo que sea, pero la política monetaria contractiva que hemos visto por parte del Banco Central Europeo en los últimos, pues prácticamente 24 meses, ha provocado lo que se denomina una dislocación, una ampliación de los spreads en este activo, y de ahí que creamos que a día de hoy tenemos una oportunidad muy atractiva en términos de valoración, además de la seguridad que incorpora este activo de renta fija, los European Cover Bonds, como te decía. European Cover Bonds. Nos quedamos con esta idea, pero hablemos del escenario, porque tenemos justo detrás una bajada de tipo de interés, la primera del Banco Central Europeo. El americano no lo ha hecho, nos hemos desacoplado un poquito en los ritmos, incluso en la cultura. Eran primero siempre los americanos los que iban en todo y esta vez no lo han sido. ¿Cuál es la política monetaria en este escenario en el que hay un poquito de divergencia? Hombre, yo aquí te diría que efectivamente, como bien señalas, la divergencia en este caso o en este momento era necesario, sobre todo para Europa. O sea, yo creo que aquí la realidad es que, hemos de hecho, Luis Vicente, permíteme retroceder un poquito porque aquí yo creo que es muy importante tener en cuenta, por un lado, el objetivo dual de la Reserva Federal, que es el mantener la estabilidad de precios y, adicionalmente, intentar mantener un pleno empleo. Sin embargo, para el Banco Central Europeo, el único objetivo es la estabilidad de precios. Claro. ¿Por qué te cuento esto? Porque al final, en Europa, por decirlo de una forma, tenemos que mirar quizás menos métricas, ¿no? O es algo más, entre comillas, sencillo respecto a Estados Unidos. Entonces, de ahí que esa primera bajada en Europa se haya ya materializado, porque verdaderamente yo creo que ha habido un control, o hemos conseguido, o el Banco Central Europeo ha conseguido efectivamente reducir esa presión inflacionista hasta cerca de ese tramo, ese objetivo que ellos tienen, que es el 2%. Entonces, pues ahí verdaderamente se ha visto pues cómo ha disminuido esa presión. Entonces, pues esta mañana leía que Olli Rehn del Banco Central Europeo comentaba que casi seguro, con los datos que tenemos a día de hoy, él cree que otras dos bajadas adicionales son más que razonables, y el consenso de mercado te dice que estamos entre 2 y 4, y la mayor ponderación te la dan a 3. 2 bajadas adicionales, 3 bajadas adicionales. Así que yo creo que, pues estando en ese rango es algo razonable que se puede esperar, sin sorpresas negativas de mercado, que ya sabes que eso es algo... Sin cisnes negros por el camino, ¿no? Que es algo complicado. Pero creo que es importante saber dónde estamos y un poco pues saber qué es lo que se puede esperar. En el otro lado del Atlántico, por parte de la Reserva Federal, a nivel de los datos de inflación, yo creo que, pues están siendo muy constructivos. Efectivamente, la Reserva Federal ha conseguido disminuir la presión inflacionista. Estamos en números donde la
Reserva Federal o en tasas donde la Reserva Federal está muchísimo más cómoda, y la realidad es que el mercado laboral sigue estando bastante sólido y ha mostrado cierto deterioro en algunas métricas, pero seguimos en unos números muy sanos, por lo que oye, aquí lo que te dicen pues bueno, varios representantes de la Reserva es que oye, pues que a medida que se vayan publicando más datos y que si son constructivos como los que estamos viendo, se deberían empezar a dar esas bajadas más pronto que tarde. Dicho esto, a las palabras me remito. Aquí hacer un aventurarse a predecir es muy complicado, pero bueno, los datos de momento van en esa dirección y yo creo que mientras no veamos sorpresas negativas considerables, pues poco lo que deberíamos esperar. Y esas palabras son música para las bolsas, donde, por cierto, con la tecnología como gran protagonista, llega el momento de ser más selectivos. Bueno, aquí, y la realidad es que es una palabra que me gusta mucho porque lo que vemos desde Nordea en el mercado es que hay una gran dispersión, hay una gran disparidad entre compañías, sectores, países, por lo que hay que ser, pues como tú bien decías, muy selectivos. Creemos que efectivamente hay que seleccionar las compañías y un poco las industrias o la tipología de compañía, de modelo de negocio en el que queremos estar presentes. Nosotros desde Nordea, oye, pues tenemos unas capacidades, sobre todo lo que viene siendo temática del cambio climático, oye, de quizás esa transición económica a modelos productivos más sostenibles. Tenemos unas capacidades tremendamente desarrolladas, un gran equipo de inversión, capacidad. Yo creo, te diría, empezamos a gestionar este tipo de estrategias en el 2008, por ende creemos que, oye, pues un poco por cómo está la situación de las bolsas y lo que estabas definiendo, oye, pues que ahí tenemos ciertas, pues una bolsa de valor donde se puede todavía o podemos encontrar oportunidades atractivas en las que invertir, participando en, no quiero llamarlo tendencia, pero en un movimiento quizás, oye, que estamos viendo a nivel global donde verdaderamente la economía en general está transicionando a unos modelos económicos y productivos más sostenibles, más eficientes, y por ahí pasa pues toda la transición verde. Bueno, en esa visión Nordea ha sido pionera desde hace muchísimos años como gestora de fondos de inversión, es decir, tiene muy estudiado ese mercado y por lo tanto ahí sigue habiendo oportunidades, ¿no? ¿En qué tipo de fondos se invierten precisamente si enfocamos eso? Sí, o sea, yo aquí te diría, sobre todo somos muy activos en la gama climática y en la gama social. Entonces, por centrarme en una de las temáticas, entrando en la gama climática, o sea, aquí hay dos estrategias que yo creo que vale la pena mencionar, que es el Global Climate and Environment y el Global Climate Engagement, en el que, por un lado, en el primer fondo que te he dicho, en el Global Climate and Environment, se trata de invertir y participar en aquellas compañías, oye, que son protagonistas y proveedores de esas soluciones para modelos productivos más sostenibles y más eficientes en el largo plazo y están participando en esa transición, abro comillas, verde, por llamarlo de alguna forma. Sí. Esa sería una de las estrategias. Y por el otro lado, hubo una estrategia que se llama Global Climate Engagement que tiene ciertamente un componente distinto, donde, oye, en vez de participar en los proveedores de soluciones, aquí el enfoque es curioso porque es prácticamente opuesto. Participamos en aquellas compañías en las que obviamente creemos que hay un caso de inversión y donde puede aportar valor para nuestros partícipes, pero que son aquellas compañías, vuelvo a abrir comillas, que más contaminan, menos verdes o poquito más intensivas en el uso de recursos contaminantes. Entonces, aquí la idea es invertir en esas compañías y a través del engagement, es decir, hablar con el consejo de administración, hablar con el CFO de la compañía, hablar pues con las distintas partes de la compañía para intentar hacer más sostenible, más eficiente ese proceso productivo. Pues entonces aquí te podrás imaginar, pues por ejemplo, hay mucha cementera, mucha compañía de producción de aluminio, etcétera, que son muy intensivas quizás hoy en la emisión de CO2, por ejemplo, o en el consumo de energía no renovable. Se trata, insisto, de después de un caso de inversión, invertir en ellas e intentar ayudarles en esa transición, y también es una forma hoy en la que creemos que desde Nordea podemos aportar valor. Sí, además de generar impacto positivo en la sociedad, efectivamente, apoyando esa transición energética. Pues ha sido muy interesante escuchar esta visión
que nos ayuda a tomar mejores decisiones de inversión y que agradecemos a Javier de Moragas, el director de Nordea Asset Management. Gracias, Javier, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Luis Vicente, y muy buena semana. Capital, la bolsa y la vida.